Son más frecuentes en otoño o en invierno. ¿Por qué? ¿Ah? Hay disminución de la temperatura corporal y ¿eso qué hace? Exacto, el sistema inmune trabaja mejor en su punto cuando hay fiebre, 38,5, ¿ok? Más bien en otoño y en invierno, eso hace que la temperatura, especialmente a nivel de la nariz, que está fuera del cuerpo, baje incluso a 27, 25 grados, ¿ok? Eso hace que el sistema inmune actúe mucho más lento. Además que en invierno todo el mundo está bajo techo, en sitios más aglomerados, hay mayor contacto y eso aumenta la frecuencia de transmisión, ¿ok? Entonces tengo disminución de la inmunidad, ojo, no me hace inmunosuprimido, no, sino que a nivel local hay una pequeña disminución de la inmunidad local y tengo aumento del contagio por aglomeración de personas, ¿ok? Y eso también ocurre en las lluvias, que por ejemplo me pongo en el toldito debajo de un paraguas al lado de alguien, el de al lado me estornuda y ya me contagio, ¿ok? Invaden el epitelio del aparato respiratorio, la patogenia y los síntomas son similares. Usualmente cursa con un síndrome febril agudo, ¿ok? Máximo 7 días. Y son autolimitados sin tratamiento alguno, ¿ok? Son responsables del 60-80% de las ausencias escolares y 30-50% del ausentismo laboral, ¿ok? O sea que una simple gripe ocasiona una disminución, una pérdida millonaria a los países, ¿ok? En su mayoría solamente afectan vías respiratorias altas y pueden ser consideradas leves en los pacientes inmunocompetentes y usualmente son autolimitados, como ya dijimos. Solamente el 5% nos van a causar infecciones de la vía respiratoria inferior, ¿ok? Podemos tener neumonía por virus, ¿sí? Y constituyen enfermedades más graves, ¿ok? Porque hay afectación más difusa. Usualmente cuando tengo una infección bacteriana entra el lóbulo inferior derecho, que es por anatomía donde entra mucho más sencillo. Tengo una neumonía local, antibiótico y listo. En las neumonías virales, como hay diseminación hematógena, puedo tener afectación pulmonar bilateral y claro, no tengo con qué tratarlo, ¿sí? Porque ya vamos a ver, no todos los virus tienen terapia antiviral. Entonces son más graves, usualmente le da a pacientes con enfermedades subyacentes y pueden requerir asistencia hospitalaria porque estos sí van a cursar con hipoxemia, ¿ok? Que van a necesitar oxígeno. Como les digo, virus respiratorios hay muchos y hay muchos subtipos de cada virus respiratorio. Entonces tenemos los más importantes, virus influenza A y tipo B, ¿ok? Y tipo C, el D no se ve tanto. Pero por ejemplo, aquí por lo menos en Caracas, el año pasado, tuvimos influenza A e influenza B. De hecho, el año antepasado más influenza A y el año pasado más influenza B, ¿ok? Tenemos el virus de la parainfluenza, que el virus de la parainfluenza me va a dar lo que se llama el croup o inflamación del epiglotis, ¿ok? Es esa tos perruna que le escuchan a los niñitos, pero es aquí a nivel de cuello. El metaneumovirus, que me va a dar usualmente síntomas inferiores de vía respiratoria inferior, y el virus sincitial respiratorio, que afecta más a los recién nacidos y a los viejitos mayores de 65 años. El coronavirus, que ya todo el mundo lo conoce, que vamos a tener varios virus, y si vemos, el adenovirus es uno repetido. ¿Dónde lo vimos anteriormente? En diarrea. En diarreas, ¿ok? Este es un virus que cuando ustedes ven que es un paciente que tiene conjuntivitis, tiene síntomas respiratorios superiores y tiene diarrea, lo primero que yo tengo que pensar es en un adenovirus, ¿ok? Esto es una gráfica de la circulación de los virus respiratorios para el año 2025 y vemos, tenemos
tenemos virus respiratorios todo el tiempo, todo el año. ¿Ok? Entonces, dependiendo, unos van a tener picos, otros no, porque a veces compiten y no pueden estar los dos mismos tipos de virus en una sola vía respiratoria. Entonces, cuando hay un brote de uno, usualmente el otro disminuye sustancialmente. ¿Ok? Pero siempre hay. Entonces vemos que el virus sincitial respiratorio tiene síntomas de catarros, causa más neumonías y bronquiolitis. Bronquiolitis es como un asma en los lactantes menores y en los recién nacidos, ¿ok? No es considerado asma per se porque es causado por un virus, pero es edema de la vía respiratoria y tengo la misma clínica que un paciente asmático. El virus de la parainfluenza, como dijimos, es característico del flu. ¿Qué más? El metaneumovirus también es causante de bronquiolitis, de faringitis y de catarro común. El virus de la gripe o de la influenza A y B, ¿ok? Vemos que puede causar infección de la vía respiratoria inferior, pero también puede causar de la vía respiratoria superior. El rinovirus, rino de nariz, causa más respiratorio superior que respiratorio inferior. El coronavirus, bueno, como ya vimos, estos eran los coronavirus usuales, pero el SARS-CoV-2 puede causar más neumonía que otros virus. Los enterovirus, evidentemente, más que todo a nivel gastrointestinal. El adenovirus, síntomas respiratorios superiores, y ya, esos son los más importantes, ¿ok? Entonces vemos que todos tienen más o menos la misma patogenia, pero cada uno tiene su sitio diana que me puede diferenciar cuál virus, ante cuál virus lo puedo estar encontrando, ¿ok? El virus de la influenza, dentro de su anatomía, lo más importante van a ser las neuraminidasas y las hemaglutininas, que esos son los que se van a utilizar para poder catalogarlos, ¿ok? Si seguro han escuchado que ahorita está el H1N1, después está el H3N2, después está el H5N7, y entonces eso me va a dar un pronóstico de cuál va a ser el comportamiento del brote que está actuando en el momento, ¿ok? Tiene ARN monocatenario, segmentado, envuelto, ¿ok? Y como dijimos, la hemaglutinina y la neuraminidasa son las proteínas superficiales, y son proteínas superficiales son antígenos, ¿ok? Eso es lo que va a reconocer mi cuerpo, ¿ok? Entonces, si vemos la H1N1 es la gripe porcina, la H5N1 es la gripe aviar, está el H3N2, ¿ok? El año antepasado estaba la H1N1, la H5N1 y la H3N2 cursando aquí en Venezuela, ¿ok? Como dijimos, la A y la B son las más comunes, más la A que el B, y la C se consigue de vez en cuando, la D rara. De estos tipos de virus, ya sea tipo A o B o C, de cada uno hay este tipo de serotipos. Sí, o sea, si ustedes van a ver, por ejemplo, la influenza A H1N1, okay. La influenza, las B usualmente no las clasifican tanto porque no muta tanto. La de la influenza A es la que más muta, ¿okay? Por eso es que la vacuna la cambian todos los años, ¿okay? Porque esas proteínas superficiales mutan muchísimo, ¿okay? Entonces ahorita puede estar cursando la H1N1 y después la vacuna, contra esa H1N1 no funciona, tenemos que hacer una nueva. ¿Okay? El virus A, como dijimos, de aves y mamíferos, tiene mayor recambio antigénico. Recambio antigénico son las mutaciones que hay a nivel de la superficie de las proteínas. Tiene mayor capacidad de dispersión y todos los años hay epidemias por influenza A. ¿Okay? El virus B no se sabe de dónde sale y tiene un menor recambio antigénico, y por eso es que no siempre la van a ver clasificada. ¿Okay? Estos son conceptos importantes porque hay tipos de mutaciones o de recambios antigénicos. Tenemos el drift, que son los menores, y el shift, que son los mayores. ¿Okay? Los menores o la deriva antigénica, como dicen, son cambios
pequeñitos, ¿ok? Son puntuales en las secuencias de nucleótidos que codifican los genes de hemaglutinina y neuraminidasa durante el ciclo de replicación viral. Aquí yo puedo, por ejemplo, este año utilizar la vacuna del año pasado porque el cambio fue muy pequeño, ¿ok? Tienen glicoproteínas diferentes en la superficie y las personas pueden infectarse más de una vez. Por eso es que, me salió influenza y a los 3 meses, oye, tienes influenza otra vez, pero ¿cómo es posible? Por la capacidad de mutación, ¿ok? Los anticuerpos dan protección parcial, precisamente porque yo hago anticuerpos en contra de pero después me consigo con uno que es totalmente distinto. Entonces hay protección parcial, por eso es que me puedo volver a reinfectar. Y ocurre cada 2 a 5 años precisamente por ese comportamiento epidémico. De repente todo el mundo hace inmunidad y como muta tan rápido el virus, ya dentro de 2 años es otro virus totalmente distinto y nos volvemos a infectar. Y los cambios antigénicos mayores solamente se producen en el A, pide a nuevos virus gripales, ¿ok? Gripe es igual a influenza, ¿ok? Cuando dicen tengo gripe, está mal usado, ¿ok? Cuando los médicos dicen hay gripe, es influenza, ¿sí? Y en vista de que hay nuevos virus gripales, sucede lo que sucedió con coronavirus, que de repente hay un virus nuevo y todo el mundo se infecta, ¿ok? Porque nadie está protegido. Se producen cada 11 años y viene de mutaciones derivadas de virus de animales, ¿ok? Mismo cuento que se conoce con la gripe, con el COVID, ¿ok? En 1918 mató a más de 20 millones de personas. Los virus nuevos tienden a originarse en Asia porque hay mayor densidad poblacional, ¿ok? Por eso es que todo sale de allá. Población de riesgo, los virus, ¿ok? La patogenia, endocitosis, liberación en el endosoma, o sea, esta es la membrana de la célula, luego entra el núcleo, tiende a tener 2 vías, replicación y transcripción. Si es por replicación sale del núcleo y si es transmisión, primero hay replicación ARN, se traduce en los ribosomas y se ensambla y sale de la membrana de la célula respiratoria que está infectada. Entonces, me entra un virus, salen miles, eventualmente esa membrana literalmente se agota y hay lisis celular, ¿ok? Entonces, uno tiende a despreciar, bueno, eso es una gripe, eso no es nada. Pero usualmente, cuando evoluciona a una infección respiratoria baja, usualmente la morbilidad es muy alta y puede haber incluso el muerte, ¿ok? Por eso es que es tan importante. La incubación es rápida, el cuadro inicia, es corto, de 3 a 5 días, se replica en el epitelio respiratorio de 10 a 14 días, o sea, yo me puedo curar los síntomas, pero sigo replicando y puedo seguir dispersando, ¿ok? Hay disfunción y aplanamiento ciliar, eso significa que el manejo de las secreciones es muy malo y por eso es la tos. Si yo tengo un epitelio que está dañado, el único mecanismo que le queda al cuerpo es toser para poder sacar cualquier cosa que le esté molestando, ¿ok? Y ese epitelio dañado puede durar así de 2 a 3 semanas para mejorar. Entonces, por más tratamiento que usted le mande al paciente, usted le dice, la tos le va a durar al menos 3 semanas, ¿ok? Hay aumento de la producción de moco y siempre dicen, doctor, pero los mocos son verdes, mándeme antibiótico. No, son verdes porque el sistema inmune está funcionando y todo lo que libera el sistema inmune va a hacer que se ponga de color verdoso. Entonces, ¿qué le dice al paciente? No necesita antibiótico, sino esto es una buena señal porque eso significa que te estás defendiendo en contra de la infección, ¿sí? Hay liberación de factor de necrosis tumoral alfa interferón gamma y liberación de anticuerpos. Evidentemente los de inmunoglobulina A son los
los primeros que se van a liberar, porque esos son de mucosa, ¿ok? Precisamente como entra por ojos, nariz o boca, se van a activar los primeros anticuerpos. La mayoría son asintomáticas u oligosintomáticas. Es que me dio una alergia. Hoy amanecí con mucha alergia y por eso no tengo gripe. Usualmente es gripe, ¿ok? Lo que pasa es que los síntomas son poquitos, ¿ok? Entonces usualmente se malinterpreta como alergia y por eso también es que es tan fácil la diseminación. Fiebre alta, 40 grados centígrados. Doctor, es que mándale antibióticos porque tiene 40 fiebre. Los virus son así. De hecho, los virus dan más fiebre que las bacterias. ¿Ok? Síntomas sistémicos. ¿Ok? Las bacterias usualmente dan más síntomas locales, los virus dan síntomas sistémicos. Mialgias, artralgias, dolor de cabeza, cansancio. Eso es un síntoma muy importante en los virus, el cansancio. Y puede estar curado y doctor, tengo una gripe mal curada porque estoy cansada y tengo 2 semanas que se me quitó la gripe y no termino de estar cansada. Ese es un peña postviral, ¿ok? Dura en el tiempo, tranquilo, eso se te va a quitar porque ese fue el mismo virus que todavía te está molestando, ¿ok? Síntomas respiratorios que ya conocemos, ¿ok? Y puede haber tos y dificultad respiratoria. Puede haber otros síntomas como vómitos, diarrea, conjuntivitis y adenopatías, que eso nos puede confundir o con otros virus respiratorios o que el paciente se nos pudiera estar complicando, especialmente en los niños chiquitos, ¿ok? Lo más importante, epidemiología. Has estado en contacto con alguien enfermo en el colegio, hay alguien enfermo que te haya pegado la gripe. Puede estar o puede no estar, por ejemplo, alguien estornudó en la clase, nadie se dio cuenta, nos contagiamos todos. ¿Y has estado en contacto con alguien enfermo? No pasa nada. Y que sálgase. Laboratorios, puedo tener leucopenia, eso es algo súper característico de la influenza, 2500 blancos, ¿ok? Y no es que el paciente está séptico, sino que tiene influenza, ¿ok? Me puede bajar las plaquetas, usualmente dicen que como tiene las plaquetas bajas tiene dengue. El dengue no da moco, el dengue no da gamia, ¿ok? Entonces ahí yo me puedo diferenciar con el dengue. Y puede haber inflamación, ¿sí? Siempre va a haber la duda si es dengue o si es influenza, ¿ok? En la placa de tórax hay inflamación difusa bilateral. La confirmación, la misma pruebita que se hacía con el COVID, se puede hacer en un solo hisopado uno puede determinar influenza A, influenza B, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, así la lista completa, uno te sale positivo, ¿ok? Esas son pruebas rápidas de antígenos. Precisamente la neuraminidasa o la natriuretina que nos sale positivo, ¿ok? Pero esos son los primeros 3 días. ¿Cuándo comenzaste los días? Hace 4. Puede que salga negativa y eso no significa que no sea una influenza, ¿ok? PCR o biología molecular. Para que estas 2 pruebas nos salgan positivas es necesaria la replicación viral. Si no hay replicación viral, puede o no que haya antígenos, puede o no que haya material genético, porque si el virus ya se destruyó, no estoy buscando nada, ¿ok? Cultivos, evidentemente, eso es algo epidemiológico meramente. Oye, este virus se está comportando raro, vamos a cultivarlo para estudiar, ¿ok? Y el ELISA no nos funciona mucho porque primero son los anticuerpos a los 7 días y luego a cuántas infecciones por influenza no le ha dado a uno, ¿ok? Entonces ahí nos funcionaría un poco más la IgM, que es la que nos habla de enfermedad aguda, pero si nos sale solo IgG, de que no sirve, ¿ok? Entonces esas pruebas hay que ver en qué día está, me va a funcionar, no me va a funcionar, uno tiene que ir evaluando, ¿ok? El virus de parainfluenza es más o menos lo mismo, solo que más que todo laringotraqueitis y crudo, ¿ok? Tos de perro, tos de foca, ¿ok? Me puede dar dificultad respiratoria, pero es por edema de laringe, ¿ok?
También puedo tener maltodextrina, ¿ok? Pero también importante la proteína de fusión. Tenemos 4 tipos, el 1 y 2 es el que me da cruz, el 3 se me confunde con una influenza porque me puede dar bronquiolitis, ¿ok? Y el 4 me da insuficiencia respiratoria aguda leve, ¿ok? Porque su sitio de acción es más respiratorio superior, ¿ok? Entonces cuando llega el respiratorio inferior me da lata pero no tanto. El periodo de incubación es un poquito más rápido más lento que la influenza, ¿ok? Se puede replicar de 2 a 3 semanas, ¿ok? No tiende a diseminar tanto, ¿ok? Porque precisamente no es que me va a producir tos como la influenza, sino que la tos es mucho menor en accesos, ¿ok? Hay destrucción celular mediante pérdida de integridad de la membrana, precisamente por la gemación, igualito como les dije con la influenza. Puede producir fusión intercelular. ¿Qué quiere decir eso? Que se me pegan las células. Eso quiere decir que son células más grandes y el intercambio respiratorio, metabólico, es mucho más lento porque son unas células gigantes, ¿ok? Que no me funcionan tan adecuadamente. Pueden invadir los linfocitos T, eso significa que me puede causar también leucopenia. Y la susceptibilidad del huésped, evidentemente, va a depender del IgA, que si no hago anticuerpos adecuadamente me puedo reinfectar, ¿ok? Fiebre un poco más baja me puede dar síntomas inespecíficos, mialgias, artralgias, dolor de cabeza, lo mismo, saben que es lo mismo, solo que la fiebre es un poquito más baja. Un poco más de síntomas respiratorios superiores, especialmente disfonía. Si ustedes tienen a un niño pequeño con llanto disfónico y dificultad respiratoria, primero es una real emergencia y segundo hay que pensar en un influenza, ¿ok? Y ven exactamente lo mismo que la influenza, ¿ok? Diagnóstico epidemiológico, los laboratorios básicos, no vamos a ver nada interesante. En la radiografía de tórax vamos a ver un signo de punta de lápiz. ¿A quién se le ocurre que puede hacer eso? Un estrechamiento de la laringe. Si ven, esto se acorta, que en la radiografía se ve así. Ven que aquí viene gordito y de repente aquí es como un hilito. Eso significa que justo en la laringe hay tanto edema que no tengo espacio con que respirar, ¿ok? La confirmación igualito que en el influenza, ¿ok? El virus sincitial respiratorio, este es muy importante porque aparte de dar bronquiolitis, ¿ok? Que es una gran causa de hospitalización en niños pequeños le digo 1 mes, 2 meses, 3 meses, en los recién nacidos, es causa de terapia intensiva, ¿sí? Y en los adultos mayores es una gran causa de mortalidad. Un único patógeno para el humano. Si logramos, ahorita está saliendo una vacuna que pareciera estar funcionando, solamente se le están colocando a los recién nacidos y a los adultos mayores. Obviamente no ha llegado aquí a Venezuela, pero es una enfermedad potencialmente erradicable, porque si solamente se consigue en el humano y todo el mundo se vacuna, ya no hay más virus sincitial respiratorio. Posee una proteína G que sirve de adhesión y también va a generar sincitios. Eso sincitio es que todo es un explote allí que no permite el intercambio gaseoso y claro, para reparar eso después es difícil. Los pacientes pueden durar 7 días, incluso 2 semanas incubados esperando que ese epitelio se regenere. ¿Okay? Eso ya lo dijimos, brotes en guarderías, con tasas de ataque hasta del 100%. Un salón completo que no fue a clase porque todo el mundo está en
infección en pocas semanas, ¿ok? Rara vez la infección es asintomática. Eso quiere decir que la mayoría de los casos tienen síntomas, a diferencia de la influenza, que la mayoría no tiene síntomas, ¿sí? O es oligosintomática. Aquí todo el mundo va a estar enfermo, ¿ok? Enfermedades graves de pretérminos, como les dije, y usualmente, y se está estudiando, que cuando un niño pequeño tiene un virus sincitial respiratorio, hay un 80% de posibilidad de que ese niño sea asmático el resto de su vida. ¿Ok? La patogenia es más o menos igual. ¿Ok? Lo único es que va a alterar las células de adhesión. ¿Ok? Y eso es lo que me va a ayudar a formar esos grandes sencillos. ¿Ok? Además de que por la gemación me va a eliminar toda esa membrana celular y eventualmente ailisis celular, ¿ok? Igualito daño epitelial importante, y no solo epitelial, sino también a nivel del intersticio, ¿ok? Especialmente en el intersticio, ¿ok? Influencia más epitelial, este es más intersticial, por eso es que causa más clínica respiratoria baja grave, ¿ok? Incubación de 4 días, periodo de contagio 7 a 12 días, replicación 3 semanas. Si ven, esto se repite en todos, ¿ok? Genera necrosis del epitelio bronquial. Eso quiere decir muerte del epitelio bronquial. Por eso se dice que esta es una enfermedad que me causa alteraciones por el resto de la vida. Hipersecreción de moco. Si yo tengo una tubería a la cual yo le meto moco, y no tengo espacio ni la posibilidad por falta de madurez respiratoria a que haga broncodilatación reactiva, si yo mi espacio pequeño lo lleno de moco, no respiro. De hecho, se dice que el epitelio muscular, o sea, el músculo estriado a nivel respiratorio, aparece a los 6 meses de edad, ¿ok? Si ven, esto le da a niños chiquitos. Si yo no tengo manera de poder hacer broncodilatación reactiva, es mucho peor, ¿ok? Y de hecho, estos son sibilantes que yo le voy a poner salbutamol, por ejemplo, y no sirve porque eso actúa sobre el músculo estriado, ¿ok? Entonces no tengo manera yo de broncodilatar farmacológicamente de ninguna manera, ¿ok? Entonces me da igualito moco, tos, rinitis, fiebre de bajo grado, sibilancias precisamente por estrechamiento de la vía respiratoria, ¿ok? Las sibilancias, su mecanismo es, por ejemplo, si yo soplara el pico de una botella, ¿ok? Que me causa silbido, ¿ok? Por eso es que se llama sibilancia. Entonces, si yo mi vía respiratoria la pongo chiquita, cuando pasa el aire, tengo esos silbidos, ¿ok? Puede ocasionar neumonía, otitis media y, bueno, dificultad respiratoria. El diagnóstico es igual. Ahora, signos de atrapamiento aéreo es lo mismo que uno consigue en un paciente con asma. Las costillas, en vez de estar hacia abajo, como usualmente están, se horizontalizan precisamente porque hay un ensanchamiento reactivo de la caja torácica, ¿ok? Entonces lo que uno ve esto, y además es un pulmón hiperinsuflado. Eso quiere decir que hay atrapamiento de aire. ¿Por qué? Porque no logro sacar el aire por ese estrechamiento de la vía respiratoria. Entonces, me falta el aire, no porque no entre, sino porque no logro sacar el que tengo adentro. ¿Okay? Y esto es igualito, ¿ok? Se puede diagnosticar por hisopado nasofaríngeo, se puede también por PCR. El metaneumovirus es muy parecido al virus sincitial respiratorio, pero se consigue en mucha menor frecuencia. Es nuevo, fue detectado en el 2001. Tiene proteínas varias con las que se pueden
hacer el diagnóstico. Incubación igual, el humano es la única fuente de infección, también es potencialmente erradicable, pero este no tiene vacuna todavía. Hay invasión a los linfocitos y a los macrófagos, hay hiperreactividad del músculo liso, eso significa que me puede dar bronquiolitis y me puede dar infección de la vía respiratoria inferior con hiperproducción de moco e inflamación. La definición de asma, sin estar en presencia de virus, es esta: hiperproducción de moco, inflamación y hiperreactividad del músculo liso. ¿Okay? Solo que además a este le vamos a agregar necrosis del epitelio o alteración del intersticio. ¿Okay? O sea que es una asma complicada, por así decirlo. Los linfocitos T reconocen y eliminan las células infectadas, o sea, los linfocitos y los macrófagos, o sea que me puede causar también una leucopenia y una linfopenia, y se solapa con el virus sincitial respiratorio y la influenza. ¿Por qué? Porque la epidemiología es igual y los mecanismos de transmisión son iguales. De hecho, a veces se pueden conseguir los virus en una, o sea, 2 o 3 virus dentro de la misma persona. ¿Okay? Fiebre baja, síntomas respiratorios superiores. Importante en este virus, igual que el virus sincitial respiratorio, los inferiores, y puede dar otros como coriza. Coriza es ojos aguados, ¿okay? Más que todo, y que haya moquito, esa carita de enfermo. El diagnóstico, igual que el virus sincitial respiratorio. ¿Okay? Ahora, el adenovirus es un poco distinto, como ya dijimos, puede causar síntomas gastrointestinales. Tiene varios subgéneros, eso quiere decir que me puedo infectar varias veces por adenovirus, más de 100 serotipos, ¿ok? Eso quiere decir que me puedo infectar más de 100 veces. La mayor mortalidad por el serotipo 7 se disemina en el tracto respiratorio por aerosoles y gastrointestinal por vía fecal oral. Sin embargo, no es tan común conseguir enfermedad respiratoria por adenovirus. ¿Okay? La patogenia, más o menos igual, ¿okay? Se va a liberar a base de la membrana celular. ¿Okay? Eso va a ocasionar que haya daño también del epitelio. Ese va a afectar tanto el VAL como el GAL, y en pulmón va a ser infiltrados linfocíticos densos, destrucción del epitelio bronquial, necrosis de las mucosas, formación de membranas hialinas. Esas membranas hialinas no me van a permitir tampoco el intercambio gaseoso, y los cuerpos de inclusión lo que van a hacer es que no me funcionen las células de defensa adecuadamente. Los síntomas más o menos iguales, ¿ok? Lo importante es precisamente los síntomas gastrointestinales, y además me puede dar cistitis hemorrágica, ¿ok? Entonces dicen que es una infección de orina complicada y no, simplemente es una infección viral a nivel de vejiga, ¿ok? Que me puede causar hemorragia, incluso roga rutilante, ¿ok? Me puede afectar el corazón, y la conjuntivitis y la queratoconjuntivitis también son importantes. Entonces es un paciente que tenga muchos síntomas respiratorios, tenga conjuntivitis y síntomas gastrointestinales, esos no adenovirus hasta que se demuestre lo contrario. Afectación gastrointestinal importante, ¿ok? Incluso apendicitis, ¿ok? Cistitis hemorrágica. Esto es un poco más profundo, pero enfermedad diseminada grave por adenovirus, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ven a un paciente con alguna virosis, no lo tomen tan a la ligera, ¿ok? Es un paciente diabético, es un paciente hipertenso, es un lactante, es una persona mayor, porque esas son personas que son potencialmente complicables, que hay que vigilar, ¿sí?
leucocitosis. Puedo tener 13.000 glóbulos blancos, 15.000 glóbulos blancos, que usualmente dicen leucocitosis es igual a bacteria. No, hay virus también que me causan leucocitosis. ¿Ok? Entonces hay que evaluar al paciente y llevarlo a los laboratorios a ver. Esto es un paciente que ustedes dicen es viral, es viral, es viral, y de repente ven los 15.000 blancos, me tengo que acordar, el adenovirus me causa leucocitosis. ¿Ok? Y lo demás, igual. El rinovirus es más sencillo porque ese sí causa lo que se llama catarro común. ¿Ok? Es muy pequeñito el virus. Causa más del 30-50% de catarro común o los casos de alergia, ¿sí? Existen más o menos 160 rinovirus virológicamente distintos y el periodo de incubación es muy rápido, de 1 a 4 días, ¿ok? Entonces literal me estornudo a alguien al lado, al día siguiente ya puedo estar enfermo, ¿sí? La patogenia son dos vías distintas, una va más hacia las células de ayudadoras y la producción de anticuerpos con los linfocitos B, y la otra con respecto a la producción, a la afectación de las células T. ¿Ok? Eso después lo ven con un poquito más de calma, pero al final es lo mismo. Ahí sí son síntomas de resfriado común superiores, ¿ok? Es rarísimo si hay afectación pulmonar baja con rinovirus. De hecho, el rino viene de nariz. Puedo tener disfonía, que es lo más bajo a lo que llega, y los síntomas pueden durar una semana, ¿ok? El diagnóstico es presuntivo, ¿ok? Usualmente si uno tiene un catarro común, uno no le va a hacer un hisopado nasofaríngeo solamente para ver que es un rinovirus. Sin embargo, ojo, lo deberíamos hacer para hacer diagnóstico, porque acá podemos tener síntomas superiores por todo el resto de virus que ya vimos anteriormente. Y bueno, lo demás es igual. Aunque, como les digo, el rinovirus no se usa porque es superior, eso sí es una gripecita y ya, ¿ok? Y el magnífico coronavirus, existen otros coronavirus no SARS-CoV-2, ¿ok? Las proteínas más importantes son las espículas, que a raíz de allí fue que se crearon las primeras vacunas. Causas de resfriado común, los coronavirus no SARS-CoV, ¿ok? Ni el MERS. Y es un virus grande, ¿ok? Al ser un virus grande, eso quiere decir que la capacidad de dispersión en teoría no es tan sencilla, porque al ser grande es pesado, ¿sí? Y entonces no tiene esa capacidad de viaje tan lejos. Tenemos los que están asociados a insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos tres tipos, que es el SARS-CoV normalito, el 1, el MERS, que es hacia el Medio Oriente, y el SARS-CoV-2, que fue el de la pandemia de ahorita, ¿ok? Hay de los humanos, aviarios, pangolín, que fue de donde se sacó el SARS-CoV-2, y los murciélagos. Periodo de incubación corto, duración de los síntomas de 4 a 7 días, puede dar infecciones asintomáticas. Este también puede dar síntomas gastrointestinales, sin embargo es menos común que el adenovirus. Y lo más importante es que los coronavirus pueden dar afectación neurológica. Los demás también, pero mucho menos común, ¿ok? Este sí le gusta más hacer enfermedad neurológica. Entonces, aquí, bueno, cuando se describió cada uno y eso, tan importante. Bueno, pero son virus nuevos, ¿ok? Estos son los últimos brotes, y si ven, todos salen de Asia, ¿ok?
investiga, que es la más importante. Ajá. La enfermedad por coronavirus, por lo menos el SARS-CoV-2, el problema no es tanto el virus, sino la respuesta en contra del virus. ¿Ok? Hay una desregulación total del sistema inmune que hace que ante la presencia del virus haya como una sepsis en contra, o sea, asociada al virus. ¿Ok? Entonces el tratamiento no es tanto para el virus, sino es para disminuir esa respuesta inmune loca que hay en consecuencia del virus. ¿Ok? La patogenia, si ven, al final es igual, es afectación celular directa por lisis, por liberación de los viriones hacia la sangre. Y la detección al final es la misma. ¿Ok? Ahora, el sarampión sí se lo voy a traer a colación un poquito más actualizado, porque vamos a ver que esto va a ser un desastre a raíz del mundial. La importancia del sarampión es que, si ustedes ven, esta es la capacidad de dispersión de la enfermedad. Influenza, por cada persona que se contagia de influenza, esa persona puede contagiar a 3 más. ¿Ok? Así de poca es la dispersión. Omicron llegó a tener que una persona podía contagiar hasta 8 personas. El sarampión es el que más contagia. Una persona tiene la capacidad de contagiar 18 personas. Si yo estornudo, el virus puede viajar hasta 10 metros de distancia. ¿Ok? Eso quiere decir que si un paciente llega a la emergencia y espera en la sala de espera, lo más probable es que todas esas personas que están en la sala de espera eventualmente se van a enfermar. ¿Sí? Porque su capacidad de dispersión es la más alta de todas. Que eso se conoce como la R sub 0, ¿ok? Que es la capacidad de dispersión. Las partículas de aerosol, como son pequeñas, se pueden mantener en el aire hasta 2 horas. Eso quiere decir, me monto en un ascensor teniendo sarampión, todas las personas que se monten en el ascensor después de mí se pueden contagiar hasta 2 horas después de que yo me monté en el ascensor. ¿Ok? Vemos que el sarampión venía suprimido porque había vacunación. Después llegaron los antivacunas, salió el estudio ese que dicen que la vacuna contra el sarampión ocasiona autismo, la gente se dejó de vacunar y comenzamos a ver picos, ¿ok? Que si ven, este es mayo 2026, tenemos el mayor pico que habíamos tenido desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿dónde es el mundial? En Estados Unidos, que son los grises. ¿En dónde más? En México, que es este anaranjado, ¿ok? Esos son los casos. Y en Canadá, que no lo veo bien. Es el azul. Ah, es este azul oscuro, ¿ok? Entonces, vamos a tener un brote muy importante, ¿ok? Canadá, Estados Unidos y México es donde están la mayor cantidad de casos ahorita activos, ¿sí? Por eso no. Para la semana, hace 2 semanas, ¿ok? Creo que estamos en la semana 18, hasta la semana 16, México había reportado 10.000 casos de sarampión, Canadá 630 y los Estados Unidos 1.065 casos, ¿ok? ¿Quiénes se afectan más? Los niños pequeños. Vacunación, la más importante, ¿ok? Que tengan por lo menos 2 dosis de sarampión, rubiola y parotiditis, ¿ok? Más el lavado de manos, en teoría uso de tapabocas en los sitios conglomerados, nadie va a ir a un estadio con un tapabocas, ¿ok? Esto sí es igual.
Lo interesante del sarampión es que va a hacer una disregulación también del sistema inmune, pero la disregulación de él va a hacer que va a aumentar la inmunidad súper específica para el sarampión, pero hace que al sistema inmune se le olvide que alguna vez estuvo contagiado de otros virus. Hace una inmunosupresión secundaria. Es como que si uno acabara de nacer y la única infección que has tenido en tu vida es sarampión. Entonces puedes otra vez hacer enfermedades graves por neumococos, puedes hacer enfermedades graves por influenza, enfermedades graves porque te hace inmunosuprimido. O sea, este es un virus que te hace inmunosuprimido hasta 3 años después de la infección. ¿Ok? Fiebre baja, exantema, ¿sí? Este es el único de los que no, los demás pueden causar exantema, pero no es Característico. ¿ok? Es raro cuando lo consigues. Más bien aquí es raro cuando no lo consigues, ¿ok? Y lo que llaman lo que hablan en inglés, las 3 C, ¿ok? La tos o cough, coriza, que es esta cara enferma, como les digo, de conjuntivitis, moco, así, enfermedad de gripe, y conjuntivitis, ¿ok? Cuando ustedes vean un paciente así, sospechen sarampión, ¿ok? La boca. También están las manchas de Koplik, que son unas manchas blanquecinas que van a estar dentro de la boca a nivel del segundo molar. Y usualmente sale al principio de la enfermedad. Si uno tiene un niño con síntomas respiratorios y tiene un rash y le abres la boca y ves eso, es un sarampión hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? Esto sí es patognomónico del sarampión. Lo demás, bueno, igual. Otras gripas. Entonces, si ven, el sistema inmune, a medida que sube el virus, el sistema inmune baja. Se le olvida, todas las infecciones que uno ha padecido que había padecido antes. ¿Ok? Y entonces ahí aparecen sobreinfecciones por ese olvido que tuvo el sistema inmune. Entonces va a haber neumonía, conjuntivitis, otitis, otras infecciones secundarias, encefalitis. 10 años después de que se tuvo sarampión puede aparecer una encefalitis por esa infección de sarampión que se tuvo hace 10 años. Y ceguera es una de las principales causas de ceguera hace mucho tiempo, ¿okay? Cuando no había la vacuna. Estas son las afectaciones del sistema nervioso central que uno puede conseguir hasta 10 años después. El virus se comienza a replicar de manera loca, ¿ok? Cambia su conformación al momento de replicarse y el cuerpo no lo identifica como un virus de sarampión, sino otra cosa, y queda guardado en los nervios, y por eso 10 años después yo puedo tener esas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. El diagnóstico es igual. Y un tratamiento importante es la vitamina A para prevenir la ceguera por el sarampión. ¿Okay? Lo demás es tratamiento de sostén. ¿Okay? Como les digo, existe vacuna. Y este es el impacto de la vacunación. ¿Okay? Si ven la cantidad de casos, en cuanto llegó la vacuna, comenzaron a bajar los casos hasta en este brote era yo residente, el caso de sarampión aquí en el hospital, y ahorita están comenzando a elevarse otra vez en los países que ya les comenté. Este es en Venezuela, ¿ok? Muchos casos, apareció la vacunación, casi ningún caso, que fue en el brote del 2017, en donde ahí había las guarimbas, no había nada, la gente no conseguía qué comer, la gasolina, etcétera. Fue en esta época, y ven, ahorita nos mantenemos todavía sin casos, pero hay en los Estados Unidos, hay en México, hay unos casos en Argentina, hay en Guatemala, entonces allá arriba, abajo, sí. Es cuestión de tiempo, ¿sí?
Y esta es una enfermedad que también es potencialmente erradicable porque si ven las líneas se mantuvieron planas por mucho tiempo. Si todo el mundo se vacunara, eventualmente esa enfermedad podría desaparecer. ¿Okay? Ahora vamos a volver a la otra. Esa vacuna se encuentra fácilmente en el sistema de Súper salud. fácil, esa la ponen en cualquier ambulatorio y es gratis. Ok. Es una de las pocas que todavía es gratis. También. ¿Ok? Esa es la que llaman la trivalente viral. Bueno, tendrá para mostrarle cómo se toma la muestra, pero no todo el mundo, me imagino, la mayoría ya se habrán tomado alguna muestra. Ajá, tratamiento. La mayoría de los virus tienen tratamiento sintomático, porque no hay tratamiento específico. La influenza A y la B tienen un antiviral específico, que es el oseltamivir o el zanamivir, que solamente te funciona cuando hay replicación viral. Eso quiere decir los primeros 3 días, o sea, cuando hay síntomas leves, que nadie realmente piensa que puede ser una influenza. Entonces, la probabilidad de que se manden, poca. Usualmente lo mandan cuando ya la clínica es fluida, entonces el paciente necesita un tratamiento y se lo mandan. Placer. ¿Sí? Okay. Porque esto lo que hace es inhibir la replicación viral. ¿Ok? La mantadina o rimantadina, que realmente no se consigue, no se utiliza, lo que se utiliza más es el oseltamivir o el Tamiflu. ¿Ok? Me imagino que ese nombre quizás sí lo habrán conocido. La ribavirina no se utiliza. En SARS-CoV-2 sí se utiliza el remdesivir, que también inhibe la replicación viral, y el molnupiravir solamente en los adultos. El remdesivir sí se puede utilizar en niños, y el molnupiravir en adultos. Los otros dos no se consiguen. Prevención, lo que ya tenemos tatuado hasta en la médula. Vacunación es lo más importante para estos virus respiratorios. La vacuna antigripal son todos los años. ¿Quiénes se la han puesto aquí? Todos los años, especialmente si ustedes tienen niños pequeños en casa, abuelitos, ¿ok? Ellos son los más afectados cuando uno está en la casa, ¿ok? Las embarazadas, Casos privados. los abuelitos, inmunosuprimidos. ¿Y ustedes qué son? Así que se tienen que vacunar, ¿ok? Vacunas del virus sincitial respiratorio están comenzando a salir y son más terapias biológicas que vacunas, aunque se están considerando vacunas, que es el palivizumab y el nirsevimab. Este año salió uno que es un nombre muy difícil, no me lo he podido aprender, pero hay uno nuevo, ¿ok? Bueno, son estas vacunas. Estas son las de COVID, que bueno, ya no se consigue aquí ninguna. La que nos pusimos nosotros fue la Sputnik y la Moderna. No, Sinopharm, perdón. Y las otras evidentemente se consiguieron, la Johnson & Johnson, la Moderna y las otras se consiguió la Pfizer en los Estados Unidos y en otros países que aquí nunca llegó, ¿ok? Nosotros fuimos la Sputnik y la Sinopharm. Y la Sinovac también llegó aquí. Un resumen de todo. De influenza, este virus de sincitial respiratorio, SARS-CoV-2. Igual les puedo pasar esta clase por el plato. ¿Okay? ¿Dudas?